Hola, ¿qué tal? Hoy me habéis pillado que estaba aquí estudiando japonés porque tengo el examen de N3, del nivel intermedio, el 7 de diciembre. O sea, me queda menos de un mes, quedan 3 semanas básicamente. ¿3 semanas ya? Oh, Dios mío, quedan 3 semanas nada más. Pues bueno, estaba aquí estudiando japonés y hay una cosa, un vídeo de que os quería grabar desde hace tiempo, que es hablando sobre el estudio de japonés, ¿no? Y hablando sobre lo difícil o no que en realidad es aprender japonés. Y es un poco tonto que lo diga yo ahora, porque me vais a decir, hombre, claro, Carlos, normal que tú digas ahora que aprender japonés es fácil, pero es que no es tan difícil como lo pensamos, la verdad. O sea, de siempre, yo también he sido de eso, o bueno, lo soy aún, que me preguntan, ¿no? ¿cómo de difícil es aprender japonés? Y les digo, bueno, el hiragana y el katakana son muy fáciles, ¿no? Te lo puedes aprender en un par de semanas y hablarlo como españoles no es complicado. Si tu idioma nativo es el inglés, por ejemplo, tienes mucho más difícil el pronunciar en japonés porque las sílabas son diferentes, ¿no? En español las sílabas son las mismas que en japonés. Entonces es muy fácil hablar japonés. Y siempre digo, lo más complicado son los kanji, que es verdad. En realidad no estoy mintiendo, ¿no? Lo más complicado del japonés son los kanjis. Si nos metemos ya en cultura hablamos de otras cosas, ¿no? Hablamos de, o la gramática, ¿no? De cómo lo poco directos que son, ¿no? Pero bueno, no estamos hablando de eso, estamos hablando de estudio puro de japonés, de gramática, lectura, escritura y saber escuchar, ¿no? Eso no es tan complicado, incluso los kanjis, ¿no? El problema es que no, hay una barrera de entrada, yo creo, de decir, hostia, cuidado, que son muchísimos kanji y me tengo que aprender todos para poder hablar o para poder escribir o poder entender japonés. Y no es así, porque en realidad al final puedes ir aprendiéndolos poco a poco y si lees, si escribes, si usas el idioma, al final te vas a ir aprendiendo otros kanji que de primera son muy complicados o parecen muy complicados. Y una cosa que os quería yo recomendar este vídeo y que he hecho mal durante 5 años, en realidad empecé a estudiar japonés hace más, pero no aprendí nada, aprendí 3 frases y ya está. Y después hace 7 años me aprendí el hiragana y el katakana y después no hice nada. Después hace 5 años fue cuando estuve en Japón, ¿no? Y que antes de eso estuve estudiando un par de meses por mi cuenta. Pero estando en Japón no aprendí nada. Aprendí mucho, aprendí muchísimo. Mi nivel de japonés pasó de 0 a 0,5. Pero ese 0,5 fue un salto grande, ¿no? y, pero durante esa época no estudié nada en realidad. No me puse a practicar, ¿no? Gramática ni nada. Aprendí muchas palabras, sí, pero mucho kanji también. Pero ahí me faltó ponerme a estudiar de verdad. Me pasé un año más sin hacer nada, en 2021 no hice nada, básicamente. Y en 2022 fue cuando me puse de verdad a estudiar japonés, que ahora va a ser 3 años. Y, y me puse a estudiar japonés para intentar entender más, para intentar hablar más, para usarlo como trabajo, ¿no? Porque traduzco y doy clases y eso, y me gustaría pasar a traducir japonés, que ya lo he hecho en alguna ocasión, pero no es lo mismo traducir cuando tienes menos nivel a cuando ya tienes más nivel y tienes más soltura. Entonces, el mayor problema, aparte de la constancia, que eso es súper importante en cualquier aprendizaje de idiomas, soy profesor de inglés, sé de lo que hablo, hay que ser muy constante, hay que hacer algo todos los días, que eso es algo que le cuesta muchísimo a todo el mundo, pero en cuanto que te pones y haces algo todos los días, al final estás aprendiendo, que es lo importante, y tienes la soltura y la capacidad de decir, bueno, mira, hago algo todos los días y por lo menos no lo olvido, ¿no? Que es algo que le pasa a mucha gente, que tengo muchos alumnos de inglés que han dado 7 años de inglés cuando estaban en el instituto y ya no dan nada más, ¿sabes? O incluso estuvieron estudiando en escuelas de idiomas y eso, en academias, y han pasado 10 años y no han hecho nada, entonces se les ha olvidado todo. Si esas personas hubieran seguido poco a poco todos los días haciendo algo, hubiera sido más fácil. Volvemos al japonés, ¿vale? No me pierdo. Creo
que leemos demasiado poco. O sea, lo que es ver anime, eso lo hace todo el mundo. En mi caso, dos cosas. No leí nada, o sea, me he pasado 4 años sin leer nada y cuando de verdad tuve una evolución a la hora de hablar, que si habéis visto mis vídeos de Japón del año pasado, bueno, que subí este año, pero bueno, son del año pasado, lo explico, ¿no? Y cómo el ver doramas, ¿no? El ver series japonesas de gente real, no de Goku pegándose con Vegeta, me hizo mejorar mucho el hablar, ¿no? Lo que es la parte hablada. Y a la hora de leer kanjis, leer subtítulos también, lo importante es leer. Leemos muy poco y escribimos muy poco. Ahora, estoy hablando, obviamente, desde mi perspectiva como persona que siempre ha estudiado por su cuenta. Nunca he tenido un profesor, no he ido a clases, o sea, he dado clases online de conversación, pero no hemos hecho nada de escribir, ni de ejercicios, ni nada. Entonces creo que si lo estudias por tu cuenta, entiendo que en academia eso será diferente, pero si estudias por tu cuenta, tienes que esforzarte a escribir y a leer. Siempre, todos los días. Eh, y es algo que no hacemos. Yo no he hecho. Y si lo hubiera hecho antes, eh, pues tendría mucho más nivel ahora mismo, la verdad. Que no es que tenga mal nivel, tengo buen nivel, puedo ver series, me he jugado, ya os lo comenté en el vídeo de Pokémon, ¿no? Me he jugado el Pokémon Leyenda ZA entero en japonés, lo he entendido, me puedo ver series en japonés, entiendo lo que está pasando, pero siempre hay cosillas que se me escapan porque obviamente al final los idiomas es una evolución constante y todavía me queda mucho por aprender, ¿no? Es normal. Eh, pero en estos últimos 3 meses, hace 3 meses dije, me voy a presentar al examen de N3. No tengo ninguna certificación, nunca me he presentado en un examen de japonés. Me voy a presentar. ¿Por qué? Porque me da la gana. Porque no me hace falta para nada. Yo he trabajado ya como traductor, a pesar de no tener un nivel muy alto. He traducido y he hecho personalmente creo que he hecho un buen trabajo. Me han alabado siempre. Pero entonces no me hace falta para trabajar el nivel N3, pero sabía que si me costaba el dinero, si era algo que yo había pagado y que decía, joder, es que tengo que ir a Madrid, tengo que hacer el examen, tengo un objetivo, me iba a poner más a full, básicamente. Y de cara al examen, llevo 3 meses todos los días escribiendo, que por cierto, el dolor de muñeca que tengo de esto, ahora por fin estas semanas estoy escribiendo menos, pero los 2 primeros meses yo he estado escribiendo muchísimo y no me da el dolor de muñeca, no escribía yo nada, la verdad, no estaba acostumbrado a escribir. Entonces, escribir muchísimo. Todo este cuaderno de vocabulario lo he escrito yo, con el vocabulario que tengo que aprenderme, que es muchísimo, sí, pero tampoco yo sé que de primeras no me lo voy a aprender todo. Y de cara al examen tampoco me voy a saber las 2000 palabras, ¿no? Pero hay muchísimas que me sé y hay otras que aún estoy aprendiendo. Una cosa interesante es el leer también. Tengo un libro que me ha prestado una amiga que es de ejercicios de lectura y me sorprende para bien lo mucho que entiendo. O sea, es entendible porque aunque haya frases que no, o palabras que no entienda, palabras que no sé leer, lo entiendo el contexto, ¿no? Que es lo importante en este tipo de textos de cara al examen. Pero aún así me sorprendo recordando palabras que pensaba que no sabía y que la leo y digo, esto es, no sé, X palabra, ¿no? Y me acuerdo cómo se lee, me acuerdo de al verlo, ¿no? Otra cosa es escribirlo. Estamos hablando de dos cosas diferentes, porque no es lo mismo leer que escribir. Ahora, escribir a mano es mucho más complicado, porque te tienes que aprender los trazos de los kanji, tienes que acordarte exactamente de qué kanji es. Y aunque todo este libro no lo he hecho de memoria, obviamente, este cuaderno, lo he escrito mirando cómo se dibuja el kanji, nada más que el hecho de ponerme a dibujar todos los días durante 2 meses y pico que he estado escribiendo esto, a la hora de reconocerlo en los textos es mucho más sencillo, porque veo y digo, espérate,
me acuerdo de cuando escribí el kanji de, no sé, cualquiera, difícil, o, bueno, uno de mis favoritos es por ejemplo, el de Kaisha, eh, el de empresa, el de Kai, ese primero, me encanta, no sé, es como súper fácil de escribir, me gusta mucho. Entonces veo ese y sé que tengo que escribir ese, el kanji de Kaisha, ¿no? O bueno, Shakai es sociedad, Kaisha es empresa, son iguales, pero cambiado de orden. Por ejemplo, ese kanji yo sé a la hora de escribir el kanji de Shakai o de Kaisha, ese Sha, lo puedo escribir y lo puedo reconocer. Entonces, si lo veo en otra palabra, ya pienso, vale, esta palabra, el segundo es Sha, seguro, porque tiene el mismo kanji que Kaisha. O va de primero, sé que es Sha con otra cosa. Entonces, escribir también te ayuda a reconocer, ¿no? Que parece. Una cosa que yo hice en Japón cuando vivía allí era estudiar kanji, ¿no? Yo aprendí mucho kanji porque yo me puse allí a estudiar kanji. Que creo que es un fallo porque me puse a estudiar kanji de solo memorizar y escribir kanji, memorizar y escribir kanji. Lo hacía en el tren, me aburría y me ponía a estudiar eso. Me ayudó a aprenderme esos kanjis, pero a la vez no fui más allá, no los usaba a la hora no leía, no escribía. Entonces, eh, es importante hacerlo todo. Es que el problema que he tenido yo en concreto ha sido que siempre he dicho, yo no voy a escribir nunca a mano. No escribo a mano en español, voy a escribir a mano en japonés. ¿Para qué me voy a aprender cómo se escriben? Pero es que no es por aprender cómo se escribe, es por ayudarte a que entre en tu cabeza y que lo leas más fácil, ¿no? También, para repasar todo este vocabulario que he escrito, estoy en el ordenador, no os lo enseño porque estoy en el móvil, pero bueno. En el ordenador estoy escribiendo, lo iba a hacer a mano, pero pensé que me iba a llevar muchísimo tiempo, porque al final escribir a mano tardas más, ¿no? Entonces en el ordenador estoy haciendo como diferentes textos cojo, por ejemplo, son 20 apartados de vocabulario, cojo 20 palabras al azar, las 20 primeras, y tengo que hacer un texto con esas 20 primeras. Son palabras que no tienen nada en común y tengo que buscarle algo que tenga sentido, ¿no? Para poder hacer una mini historia, a lo mejor son 2 frases o 3. E intento unirlas todas. Por ejemplo, si hay muchos adjetivos, pues a un sustantivo que haya, a Kaisha, por ejemplo, le pongo tres adjetivos delante, ¿no? Que son historias un poco tontas, o ni siquiera, algunas no tienen ni sentido, ¿no? O son como muy abstractas, pero al final, a la hora de escribir, también tengo que leerlo, ¿no? Tengo que mirar, digo, uy, esta, espérate, ¿cómo era esta? Baiten, es tienda, vale, espérate, lo voy a buscar en el vocabulario. Lo miro, vocabulario, vale, lo escribo. Es volver a el colegio y el instituto. O sea, es dedicarle muchas horas. Hacer, hablar, escribir, leer y hacer ejercicios, ¿no? Y es lo que estoy haciendo. Y sí, y escuchar, ¿no? No he dicho escuchar, pero es importante también. Y es que tienes que hacerlo todo. Es que no puedes decir, pues aprendo solo a hablar. Puedes. O sea, por poder puedes, ¿no? No te voy a decir que no. Puedes aprender solo a hablar y nunca saber escribir ni saber leer. Pero es que tienes que hacerlo todo y no puedes dejar una parte coja. Y honestamente, ojalá me hubiera puesto antes a escribir y a escribir básicamente, ¿no? Y a aprender a reconocer más palabras, porque reconozco muchas, pero en estos 3 meses que me he puesto a estudiar más a saco, pues es verdad que el último año no he estudiado tanto, he estudiado un poquillo, estos últimos 3 meses me he puesto más a saco porque tenía ese objetivo, ¿no? De hacer el examen, que tengo ese objetivo, todavía no sé qué pasará el examen, a lo mejor suspendo, pero bueno, aunque suspenda, sé que estos 3 meses que me ha costado el dinero han servido para algo porque me he puesto muy a tope, ¿no? Con la gramática igual, ¿no? Tengo un libro de gramática que me compré el año pasado y que bueno, que ahora la estoy incluyendo en las frases que estoy escribiendo, en las historias que estoy escribiendo y que al final es necesario, ¿no? Creo que lo mejor, que es que el problema es que yo siendo profesor no me haya dado cuenta de esto antes, porque al final yo le digo a los alumnos que lo que tienen que hacer, pero al final yo no lo aplico, ¿no? Y es un poco tonto, ¿no? Y ya que soy profesor, sé lo que hay que hacer para aprender, ¿por qué no lo aplico en mi vida, ¿no? Entonces, eso. También, una cosa interesante, ya acabo, ¿vale? Eh,
el haber aprendido inglés. Pues yo, mi idioma principal es español, ¿no? He nacido hablando español, pero llevo aprendiendo inglés desde que tenía 3 4 años, ¿no? Muy pequeño, en primaria. Y me especialicé en inglés, ¿no? Y llevo hablando inglés desde, pues sí, 4 o 5 años, ¿no? Siempre se me ha dado bien. Y es muy duro pasar de aprender un idioma, porque he aprendido alemán por el camino, pero el alemán me daba un poco igual, hubo una época que estaba más interesado, pero después me dio un poco igual, entonces lo abandoné, al final tengo un B1, pero no me acuerdo, ya no sé hablar alemán. Y francés también estudiaba, pero también me da un poco igual. Pero estudiar después de tantos años, intentar compararme con el inglés es complicado, porque claro, yo me paso todo el día hablando inglés, dando clases, traduciendo, viendo series, viendo películas, viendo YouTube, leyendo en internet, todo lo hago en inglés, básicamente. O sea, hago muchas cosas en mi vida en español, pero muchísimas cosas hago en inglés y búsquedas en español hago pocas en internet, las busco en inglés, leo siempre en inglés, estoy rodeado de inglés todo el día. Y es complicado empezar a aprender un idioma, aunque lo empecé a aprender hace bastante tiempo ya, pero empezar a aprender un idioma y intentar compararlo con el inglés, decir, joder, hace tanto que aprendí inglés que ya no me acuerdo cómo se aprende un idioma nuevo, ¿no? De cero, un idioma difícil, sin tener ni idea, ¿no? Porque cuando es un idioma que se parece, alemán, francés, tienes cosas que comparar, ¿no? Pero cuando es un idioma tan extraño, o con pictogramas en este caso, con los kanji, no tienes nada en que basarte, entonces tienes que aprender de cero como si fueras un bebé. Y, y a veces cuesta porque dices, joder, con lo fácil que es en inglés. No es fácil, es que llevo 25 años con el inglés, es que es normal, ¿no? Llevo solo 5, es que es muy loco, es una quinta parte, ¿eh? Es que se dice rápido, pero es una quinta parte de lo que llevo estudiando japonés, lo que llevo estudiando inglés, que al final siempre, aunque si trabaje con inglés, sea profesor de inglés, siempre se aprenden cosas nuevas porque hay nuevo vocabulario, cosas nuevas que no sabes, es normal. Aunque la gramática no haya nada que aprender, pero el vocabulario siempre hay, ¿no? Y hay nuevas cosas. Con el japonés llevo 5 años, es que no es tanto, y en esos 5 años han sido 5 años intermitentes, ¿no? Que no ha habido épocas que he estado más a tope y otras que menos, ¿no? Ha habido épocas que tenía mucho tiempo y he estudiado 6 horas al día, y hay otras que no me ha dado tiempo nada más que a hacer, mirar dos cosas, ¿no? Entonces, no se puede comparar uno con otro. Y yo he estado comparando muchas veces uno con otro diciendo, joder, con lo fácil que entiendo todo en japonés. Y un texto grande en inglés, perdón, con lo fácil que entiendo todo en inglés. Y me veía un texto grande en japonés y decía, uff, qué pereza. Y le daba al traductor automático, ¿no? Y ya está, ¿no? Cuando al final lo importante es hacer ese esfuerzo de decir, vale, me voy a ponerle. Que es verdad que contra más aprendes, más fácil se hace, ¿no? Si acabas de empezar y te pones a intentar jugar un juego en japonés, no te vas a enterar de nada, ¿no? Es normal. Pero es verdad que si le das más tiempo y ya yo, por ejemplo, he jugado juegos en japonés y no me he enterado. O sea, los Pokémon los jugué cuando yo vivía en Japón y no me enteraba de nada, pero como me sabía cómo se jugaba, le daba para adelante. Pero aprendí palabras, ¿no? Es verdad que me los jugué un poco sin entender, pero aprendí palabras, ¿no? Y aprendí algún nombre de algún Pokémon en japonés y eso. Y ahora, a los años, es cuando ahora sí puedo entender todo. Prácticamente, vamos a decir prácticamente porque al final siempre hay palabras que tengo que buscar y eso, pero es que es normal, al final es un idioma nuevo, es algo que no vives en tu día a día, entonces tienes que esforzar y tienes que buscar todas las formas posibles de usar ese idioma lo máximo posible. Entonces, ponerte 3 4 años más tarde a estudiar y a jugar, a ver series, a usar el idioma, eh, es cuando le vas a poder dar más uso y vas a poder notar esa diferencia, ¿no? Ya me pasa, ya os digo, nada más que con estos 3 meses de leer mucho y de escribir mucho y de estudiar mucho, eh, me doy cuenta de decir, hostia, esta palabra hace 3 meses me costaba un montón, o hace 4, y ahora, mira, ahora me acuerdo del tirón. Y es así, al final es un cambio muy lento que no se nota hasta que el día que lo notas, ¿no? Que ya me pasó hablando, ¿no? Lo dije en los vídeos de Japón, que en los que estuve el año pasado,
que me pasó que de repente sabía hablar, ¿no? Y en 2020 no sabía decir una palabra, llegué en 2024 y dije, hostia, ahora puedo hablar con gente en japonés, ¿no? Puedo pasarme un día entero hablando, una semana entera hablando en japonés. Espero que de aquí a unos años pueda usar el japonés al mismo nivel que el inglés. Y sé que si sigo así, sigo estudiando, sigo usando el idioma, voy a poder hacerlo. Entonces, nada, eso es el vídeo de hoy. Al final lo importante es gambare, esforzarse, esforzarse, hacer cosas todos los días y usar el idioma. Que es difícil, pero bueno, no es imposible. Y hoy en día con internet tenemos muchísimas facilidades, hay información por todos lados y hay muchísimas cosas. Entonces, nada, estudiad mucho y nos vemos en el siguiente, ¿vale? Nos vemos el sábado que viene. El sábado pasado se me olvidó subir vídeo. Bueno, no se me olvidó, es que estaba muy ligado. Y dije, mira, llegó el sábado y dije, no tengo hora para hacer un vídeo. Tenía que trabajar en teoría, estuve estudiando y dije, mira, lo siento, no hay vídeo esta semana. Pero bueno, esta semana sí hay vídeo. Me he acordado. Nos vemos el sábado siguiente, espero. Y a ver si apruebo el examen. Espero que sí. A ver qué pasa. Nos vemos el sábado. Muchas gracias, mi mecena. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.